¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que esta bendita dádiva, esta riqueza incomparable, que es la presencia de Dios, la gracia, la guardemos con todo temor y temblor, que no es comparable con nada y que es la que nos da la firmeza y la que nos ayuda a permanecer, la que nos guía, la que nos da comprensión a estas benditas cosas, para que la paz, para que el practicar los mandamientos de Dios estén con cada uno de ustedes y podamos seguir deleitándonos y podamos seguir teniendo la fortaleza, el castillo, la protección, la vida en estos últimos tiempos de apostasía de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Son los deseos de su siervo con todo mi corazón. Yo he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, a todos los suscriptores, a todos los seguidores, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, por Evaristo Nieves, por mi hermana Piyama, que estamos orando por ella y por su familia, y no nada más por ella, sino por todos los suscriptores, conozca o no conozca, por todos mis hermanos a nivel mundial, conozca o no conozca. Estamos orando en estos últimos tiempos, que los que nos humillamos con temor, estamos esperando a nuestro Jesucristo. Así son los deseos de su siervo, para continuar con Salmos, capítulo 22. 11. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en este Salmo estamos viendo una de las muchas profecías de nuestro Señor Jesucristo, pero en esta profecía estamos viendo su padecimiento, estamos viendo y aprendiendo mucho de lo que oró, de lo que pidió, del dolor que tuvo y de lo que aconteció. Versículo 12. Dice la bendita palabra: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. En el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, había un lugar en el Medio Oriente donde se desarrolla toda la historia del primer pueblo y las naciones conjuntas. Había un lugar donde se creaban toros de Basán, toros bravos, toros de Lidia, toros bravos. Y claro que como un simbolismo, el toro representa un animal fuerte con dos cuernos, un animal musculoso, un animal poderoso. Que de hecho, por ejemplo, aquí en México, gracias a Dios, prohibieron ese deporte que para mí no era deporte, ¿verdad? Y esa diversión de los toros. Pero sí pongo un ejemplo: cuando los toreros hace 10, 15 años antes de la prohibición salían a torear, para debilitar al toro, para debilitar su fuerza, salía el que tenía unas banderillas, que así se llamaban aquí en México, no sé en otro país, y le encajaban creo que 6 banderillas, que eran unas puntas casi de flecha, aquí en esta parte que es el lomo, para sacarle sangre, para desangrarlo y para debilitarlo, por la fuerza que tenía, para que el torero pudiera seguir toreándolo y cansándolo por su fuerza que tiene. Bueno, entonces recuerda que la bendita palabra nos habla siempre con simbolismos, y no desconozcamos que el adversario y todos sus instrumentos, Satanás les ha delegado una fuerza para ir en contra de los que guardan los testimonios. El primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, todos los profetas verdaderos de Dios, que amaban al pueblo
y que iban a profetizar y hablar lo que Dios les decía. Los mataban también, los rodeaban, los acechaban, como a Jeremías, como a Isaías. Los rodeaban, los acechaban, los perseguían como a David. Y vaya, muchos ejemplos más que podemos seguir poniendo en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo en este pacto de igual manera nos da el ejemplo. Quienes lo rodeaban, pues los de su casa, los que se jactaban de ser pueblo de Dios, los que enseñaban en las sinagogas con la palabra y con las profecías de Jehová, los que abrían los libros de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, etcétera, los que enseñaban y se jactaban. De igual manera también hoy recuerde y no se le olvide la bendita palabra. A todos los que han dado un seguimiento nos ha declarado que para volverme yo instrumento del diablo no necesito hacer un pacto con sangre de gato o con ir con los satánicos a que me bauticen en la estrella de 5 picos con la sangre de un inocente bebé y a juramentar un pacto para ese. No. Aquí los que tienen un verdadero pacto, escuche bien lo que le voy a decir, los que tienen un verdadero pacto con el diablo son aquellos traicioneros, aquellos rebeldes que después de ser limpiados, después de aceptar el pacto, ¿sí?, amaron más lo que vino a ofrecer Satanás y con conciencia, pero con incredulidad y con conciencia sabían que el pecado pagaba un salario y que Dios los iba a entregar para que fueran no hechiceros, no el estar practicando Halloween, no, sino más bien para que fueran instrumentos de ir a matar y a bajar de la cruz a los que verdaderamente han huido. Instrumentos y congregaciones que son del diablo, que están en contra de la cruz de Cristo. Porque los satánicos, sí, odian a los cristianos, pero pues realmente no se andan metiendo a tratar de engañar, porque ni conocen la Biblia, y a tratar de engañar con palabras persuasivas, sino ese poder se los delega a Dios. Y así, todos aquellos incrédulos que no creen, o más bien, que entraron por la puerta del redil, también en el primer pacto, pero que amaron más las tinieblas y el pecado y que eran hipócritas, bueno, aquí lo estamos viendo antes de que llegue el Espíritu Santo, hablando de los sumos sacerdotes y de los principales y del pueblo. Estamos hablando de ellos aquí. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Ahora, ¿tienen poder? Sí tienen poder. Claro, no más que los que Dios nos da. Pero sí han tenido poder para los incrédulos, para arrebatar a muchos. Dice, en el versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, claro que a nuestro Señor Jesucristo en todo momento le decían crucifíquenle, le decían hijo del diablo, nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios, siempre decían que era un usurpador, siempre le decían que era un mentiroso, siempre le decían que él no guardaba la ley, que era pecador, y así habla Satanás, nos blasfema, nos vitupera, nos levanta falsos testimonios y nos rodean toros de Basán. Nos dicen, como siempre le he dicho, y esos términos son porque me los han dicho infinidad de veces, legalista, fanático, ¿sí? Mentiroso, no tienes cobertura, ¿tú quién eres? Ve, y eso, bendito hermano y bendita hermana, pues son toros. Claro que si con la Biblia llegaran a señalarme un pecado, con la Biblia, que yo esté transgrediendo, claro que sí vale. Pero recuerde, a Cristo Jesús le decían pecador, pero no con la Biblia.
Le decían que no era hija de Dios, pero sin la Biblia. Entonces, así, primeramente con nuestro Señor Jesucristo, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. La palabra rapaz también se utiliza como lobo rapaz, que este tipo de animales eran de desierto. Había leones en aquel entonces, ¿verdad? En el Medio Oriente, en lo que era el desierto, también lobos. Y cuando habla lobos rapaces o de leones rapaces, se refiere a congregaciones que no tienen agua, que no tienen vida, que están acostumbrados al sol, a las temperaturas altas, refiriéndose a Satanás. Y rugiente. Y recuerde, ¿verdad, hermano y hermana? Todo tiene simbolismo, todo tiene enseñanza. La palabra rugiente, meditemos. No sé si usted ya haya escuchado directamente, no en la tele, no es lo mismo, sino directamente a un león como ruge. Bueno, yo tuve la oportunidad de escucharlo porque aquí cerca de su casa en México, cuando permitían los circos y los animales, ya estoy hablando de hace quizás 12, 15 años, que ya no prohíben aquí en México eso. Bueno, había aquí en la esquina de su casa hay una avenida en donde había un camellón, se ponía un circo y en la noche se escuchaban los rugidos de impactante. Entonces, ¿qué es simbólicamente que Dios ponga como rugido de león? Que un rugido de león paraliza. O sea, yo me encuentro un león de frente y me pela los dientes y me ruge y me deja paralizado. De igual manera, estos al decirte, no vas a poder, tú no eres hijo de Dios, tratan de intimidar al cristiano, tratan de intimidar a Cristo Jesús primeramente, pero recuerde, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y recuerde que Dios representa un ser mucho más superior en fuerza que el enemigo. Que si el enemigo tendrá poder y tendrá fuerza, y Dios describe la Biblia como toros de Bazán y otros muchos simbolismos bíblicos, es porque Dios le delegó esa fuerza al enemigo para probar nuestra fe. Bueno, y también para dejarnos de enseñanza la ira de Dios y dónde podemos caer si nosotros fallamos. Dice en el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Fíjese bien, he sido derramado como aguas. Sí, meditemos, 40 latigazos, no con un cuero, sino que se usaba en aquel entonces una especie de bola con picos. Porque vamos a ver, para que desconyunten los huesos, que los huesos del cuerpo humano están unidos por ligaduras, ¿sí? Por ligamentos, están unidos, por eso están juntos los huesos. Entonces, imagínense el instrumento que han de haber utilizado para desgarrar su carne y para que los ligamentos y sus huesos quedaran desconyuntados. Por eso yo le decía cuando empezamos este capítulo que ninguna de las películas que hay y que generalmente las pasan en Semana Santa, y eso es la mayoría de los católicos, no hay una sola película que se asemeje a la realidad de lo que verdaderamente padeció nuestro Señor Jesucristo en la carne. Y fíjense bien otra vez, he sido derramado como aguas, primeramente la sangre, porque digo, las heridas que tuvo, y para desconyuntar, fueron heridas que abrieron sus carnes y que por ahí derramó esa bendita sangre que vino a derramar en la cruz para limpiarnos de pecado. Y sí, Cristo Jesús nos dio su vida. Cuando dice que nos dio su vida, no nada más es su cuerpo, sino su vida pertenece a la sangre. En la cruz derramó hasta la última gota de sangre. Todavía cuando Cristo Jesús
fue traspasado con una lanza, todavía salió agua con sangre. Y ahora sí que fue exprimido, derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Dice, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, mire, el corazón es un órgano que sirve para bombear la sangre a mi cuerpo. Y le voy a poner un ejemplo. Hay bombas de agua para poder sustraer el agua de un lugar y trasladarla a otro lugar. Pero si esa bomba se queda sin agua, se quema. De igual manera, el corazón, cuando toda la sangre es derramada, el corazón, por lógica, pues como la bomba, se derrite, se quema como cera, porque ya no hay una función, ya no hay la sangre que esté bombeando. Entonces, así Cristo Jesús derramó toda su sangre y su corazón, al no haber ya sangre, pues se derritió como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, lo más profundo de mí, porque el corazón y las entrañas son de adentro del cuerpo humano. Dice, como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y efectivamente, la fuerza, como yo le ponía el ejemplo de un toro, el vigor y la fuerza están en la sangre. Así, en estos 3 versículos que estamos viendo, al derramar toda su sangre, una persona, por ejemplo, que va perdiendo sangre se va debilitando y se va debilitando. Y de igual manera viene una deshidratación al cuerpo, no nada más por la pérdida de sangre, sino también por todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, porque en la angustia, en todo viene en automático una deshidratación en el cuerpo, porque cuando dice que su lengua se pegó a su paladar, era por la deshidratación que tenía ya por faltas de líquidos y por la pérdida de sangre. Esto es en el cuerpo humano. Ahora, voy a detenerme ahí y me voy a adelantar un poquito porque también dice en el 17, todavía no me acerco a eso, bueno, ya nos estamos acercando, pero dice, contar todo, puedo todos mis huesos. Bueno, pero yo me detengo ahí porque, mire, hermano y hermana, yo me preguntaba algún día, Señor, ¿por qué permitiste tanto sufrimiento a nuestro Señor, a tu Hijo, que fue una descuartizada, una carnicería eso, como no se ha vuelto a ver o ha quedado documentado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Pablo fue sacrificado, muchos fueron quemados? Y después de un tiempo, con razonamientos, Dios me dio la enseñanza y me dijo, hijo, la enseñanza de que mi hijo haya padecido todas estas cosas es para enseñarte que la carne no aprovecha para nada, que no quiero que vuelvas a ser de carne, que yo te traje una resurrección, que yo te hice un ser espiritual, que quemes tu carne con el fuego del Espíritu Santo para que no bajes al mundo, para que no regreses nuevamente. Recuerde que en Romanos 8 nos habla de la carne y del Espíritu. Y mi hijo simbólicamente vino para dejarte una enseñanza y para que tú no seas físicamente como mi hijo, sino por fe lo hagas y te crucifiques juntamente con Cristo, como dice en Romanos 6. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Así, perdón, en Gálatas 6, pero en Romanos 6 dice sepultados juntamente con Cristo y a la semejanza de su muerte. A la semejanza, no igual,
a la semejanza. Recuerde que todo era una sombra. Entonces, no me quedó más que llorar cuando entendí. No me quedó más que decirle, Señor Cristo, mi Rey, Señor Dios, no voy a hacer vana tu cruz. No voy a hacer vano tu dolor, Señor. No voy a hacerlo vano. Y voy a ser un instrumento para hacer luz. Fíjese la ignorancia que yo tuve y la ignorancia que hay en el planeta Tierra. Hace poco estaba yo viendo sobre lo que está pasando. Estoy muy al pendiente en el Medio Oriente. Estoy muy al pendiente de que las profecías se están cumpliendo. Y un documental que veo mucho es de los liberales. Creo que es un argentino, un gordito, el que, pues bueno, saca cosas ocultas, descubre cosas, que es el de los masones, de los Illuminati, cómo se maneja todo. Bueno, estaba viendo yo que él tenía otro compañero periodista, que estaban hablando ahora que Yemen también declaró la guerra a Israel, y Israel de igual manera, hace como unos 5 días o 6 días. Entonces yo estaba viendo que este periodista, que ya no el de los liberales, sino el otro, que ya es un señor grande, estaba hablando en contra de los judíos, que yo no hablo en contra de nadie, pero le digo, y dice, ellos utilizan versículos bíblicos, que es una profecía, pero dice la Biblia, no matarás. Y yo digo, y dijo una grosería este periodista, ¿dónde fregados, pero con otra palabra? ¿Dónde fregados está Dios? ¿Por qué nos ha abandonado? ¿Por qué está el mundo así? Y ellos estaban enseñando y documentando su preocupación de que todo el mundo corre peligro. Ya lo están diciendo gentes que no son cristianas. Ya están en los principios de Dios de parto. Dice, hasta nuestras vidas corren peligro. ¿Qué está pasando? ¿Quién va a parar esta locura? ¿Y dónde fregados está Dios? ¿Por qué permite esto? Claro. Así como yo no comprendía el por qué nuestro Señor Jesucristo fue descarnado, estos tampoco no comprenden, porque uno les dice, ¿verdad? O algún día les va a decir Dios, ¿te acuerdas cuando te estuve tocando y llamando como me dijiste, ahorita no tengo tiempo, yo soy de otra religión, no, jajaja, yo ahorita... Por eso los dejé así. Pero claro que ellos no saben, porque yo, ahora que escuché a este periodista, me acuerdo de todas las veces que aquí Dios ha permitido salir a dar el Evangelio, y cómo la gente se burla, cómo cierran puertas, cómo nos ven como olor de muerte, como si apestáramos. ¿Sí? Ahora, a esos a los que no conocen también están en los principios de dolores. Claro que los que conocen y se volvieron toros de Bazán van a tener otro castigo todavía peor. Pero bueno, por eso yo le preguntaba un día a Dios y me contestó, y toda la Biblia, bendito hermano, tiene razonamientos. Cuando uno tiene el Espíritu, cuando uno está en la verdad, Dios no nos deja con ninguna duda, y más bien cada que Dios nos da una enseñanza, no queda más que humillarnos y darle las gracias, no de labios, sino con todo nuestro corazón. Bueno, entonces, dice, como tiesto se secó mi vigor, Señor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto, dice en el 15 al final, me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sí? Porque veíamos las enseñanzas pasadas. El Espíritu Santo representa agua simbólicamente. Ahora, cuando el pecado entró al mundo, el agua se fue. Y nosotros que somos de barro, nos quedamos sin agua. Y una tierra que durante 4, 5, 6 años, 10 años está sin agua, pues se convierte en polvo, como el desierto. O como muchas tierras, yo recuerdo haber ido a algunos lugares secos donde caminaba y
se levantaba el polvo, o donde el carro que llevaba quedaba empanizado de polvo, porque se levantaba, de que no había llovido, que estaba seco. Entonces, cuando Cristo Jesús recuerde que vimos ayer, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que cuando el agua se sale, nosotros nos quedamos como polvo. Por eso, cuando alguien es pecador, Dios le puede decir, como le dijo a Adán y a Eva, polvo eres. ¿Pecaste? ¿Te quedaste sin mí? Polvo eres. Y al polvo volverás. O sea, al polvo volverás te vas a quedar sin agua. Como el rico que pedía y mendigaba una gota de agua a Lázaro en la parábola. Padre Abraham, aquí no hay agua. Dile a Lázaro que me dé aunque sea una gota de agua, representando el Espíritu Santo. Porque allá, en el lugar de castigo eterno, no va a estar Dios. No va a estar. Entonces, ahí está cuando el agua, cuando el Espíritu Santo, como ya lo vimos, sale. Y Cristo Jesús desciende al Seol. Dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Porque, ¿qué es muerte? Recuerde, separación. Eso es muerte bíblicamente. Eso es muerte. De hecho, cuando el ser humano muere y se le para el corazón, y sí está bien empleada la palabra muerte, sí, porque el espíritu se aleja o se separa del cuerpo humano. Esa es la muerte. Entonces, de igual manera, mi vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sustenta mi espíritu que Dios me dio. Pero se sale, me convierto en polvo y me deja en la muerte. Como muchos están hoy en el mundo, ¿verdad? Sin Dios, muertos, en el polvo. Dice en el 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, hondaron mis manos y mis pies. Mucha enseñanza aquí. Fíjate, yo le decía alguna ocasión y se lo vuelvo a repetir. Muchos se humillan cuando escuchan el léxico verdadero de la palabra, al decir Dios a su creación perro, o al decirle a algún ser humano, o al mismo pueblo que fue suyo, perro, buitre, león, se molestan, se enojan, y no conciben un Dios así, cuando Dios no humilla. Dios usa simbolismos únicamente, usa parábolas para poder entender el lenguaje. Ahora, perro. Perro viene también en Proverbios y viene también en el Nuevo Testamento en Pedro. ¿A quién cataloga Dios, o la Biblia más bien? ¿A quién cataloga la Biblia y la sabiduría para identificar a un perro? ¿Y por qué le llama perro? Bueno, perro, bíblicamente, como lo dice en Proverbios y lo dice también en Pedro, que el perro vuelve a su vómito, refiriéndose a aquel hermano o hermana que fue sacado del mundo, que es un vómito para Dios, que es basura, que es algo que nos debe de dar asco cuando somos seres espirituales, la mesa del diablo, y que el vómito es algo que sacamos nosotros de nuestras vidas. Cuando Cristo Jesús vino, dijo, vomita esa comida, vomita todo eso que te hizo daño, porque el vómito es una defensa del cuerpo para que cuando hay algún alimento malo, mi cuerpo lo saca cuando es malo. De igual manera, Cristo Jesús, cuando vino, me vino a sacar toda esa vana manera de vivir, toda esa comida, la cual recibí en el mundo por ignorancia. Pero Él me dijo, y con la palabra la fui vomitando, o sea, la fui echando y ya no la tomé. Pero el perro regresa a esa comida. Son los que aman las tinieblas, como el primer pueblo que fue sacado de Egipto, que extrañaban las ollas de carne, como también dice en San Juan 3, ¿verdad? Que estos amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, y muchos aman más el mundo
y muchos regresan a ese alimento que produce muerte. Por eso Dios usa simbolismos, porque un perro, naturalmente, un perro físico, yo aquí en su casa tengo mascotitas, tenemos perritos y son muy cochinos, o sea, se comen el vómito y hasta muchos cuando hacen popó van y se comen el popó también. Entonces, esos son así los que abrió Dios y nos los pone como ejemplos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí? A los fariseos, a todo ese primer pueblo que amaban el dinero, amaban los primeros lugares, amaban el poder que trajo Satanás, amaban lo que el ser humano busca en el mundo, poder, fama y dinero. Bien, porque perros me han rodeado. Y usted ve la historia viva que queda en la Biblia y no había ni griegos, ni habían romanos, nada más los guardias. Pero no habían otras culturas. Los únicos, la mayoría de los que estaban ahí eran judíos, eran hebreos. Me han rodeado perros, Señor bendito. Me han creado cuadrilla de malignos. Y recordemos los simbolismos que usa Dios. Un rey que está en guerra es un rey que comanda a su ejército y los tiene por cuadrillas o por legiones. Así también nos da entendimiento que Satanás son soldados de Satanás para matar a los hijos del rey de vida y del rey de luz. Cuadrillas. Por eso dice la palabra que no tenemos guerra contra sangre y carne, ni lucha, sino contra Satanás. Por eso también Timoteo nos habla de milicia, nos habla de que somos soldados. Bueno, cuadrilla de malignos. Ahora, ¿hondaron mis manos y mis pies? Sí. Muy importante también, no voy a entrar yo en conflicto, ni voy a señalar, pero hay una doctrina que yo no juzgo porque no han entrado por la verdad, no se han bautizado. Más bien, si tiene oportunidad, vaya a ellos. Yo lo he tratado de hacer, que son los testigos de Jehová. Ellos siempre están en contra de que, y discutiendo cosas con los cristianos, y muchos cristianos se prestan a estar contendiendo en vez de darles el plan de salvación, de estar contendiendo que si Jesús murió en un madero, o murió en una cruz, o en una viga, y también dicen ellos que Cristo Jesús, sus clavos fueron en las muñecas, que porque es imposible, porque si hubiera sido en las manos, su peso hubiera desgarrado el clavo, el peso, y se hubiera venido para abajo. Para empezar, un clavo no tiene filo en los costados, y para empezar, las manos tienen hueso. Entonces yo no me voy a poner a discutir, pero yo uso la Biblia. Aquí no habla de muñecas, aquí habla de manos. Y está hablando de los clavos que le pusieron a Cristo, hondaron, traspasaron, hicieron un hoyo, Señor, en mis manos y en mis pies. Hondaron mis pies y mis manos. Ahora, sí también en algún tiempo yo me preguntaba por qué los clavos, por qué la corona de espinas. Todo tiene simbolismo, hermano y hermana. Todo tiene una enseñanza divina que nos deja Dios. El estar clavado en la cruz es que recuerde, la bendita palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue clavado, la cruz estaba puesta al pie de la tierra acostada para poderlo clavar, ¿sí? Y una vez que Cristo Jesús en la cruz fue clavado, era una cruz grande, no chiquita, grande, porque imagínense, para llegar con una lanza, las lanzas serán grandes. Ahora, todo tiene simbolismo porque esta cruz, ya con estudios de historia en libros, no en la Biblia, se dice que fue levantada con cuerdas. Una vez que, y sí, así eran los instrumentos que utilizaban, con cuerdas.
Entonces, Jesús quedó suspendido, sus pies quedaron suspendidos de lo que es abajo, que Dios lo considera el mundo. No donde yo estoy pisando, no, con simbolismos. Ahora, los clavos, ¿qué representan? Fíjese bien, la cruz y los clavos representan el pacto del bautizo. ¿Qué representa el bautizo? Romanos 6, ahí se lo dejo de tarea. Lea unos 10 versículos, 11 versículos, desde el 1 hasta el 6. ¿Sí? Ahí habla de lo que es el bautizo y de que es una semejanza. ¿Y qué representa el bautizo? Una muerte. ¿A qué? A la carne. ¿Qué representa el bautizo? Que Dios me resucite para ser de arriba. ¿Qué representa el bautizo? Tomar mi cruz para que sea discípulo de Cristo. ¿Qué representa el bautizo? Estar suspendido, ser de arriba y ya no tocar lo de abajo, que es el trono del diablo, que es el mundo. O sea, la verdad tiene muchísima enseñanza el pacto, el evangelio, pero cuando llegan a una iglesia apóstata y no predica cuál es el verdadero pacto, pues desconocen. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, a través de todo este tiempo, que Dios me ha permitido predicar, he llegado o han llegado a veces cristianos que se han ido desilusionados de otras congregaciones, porque yo no me meto en fundamento ajeno, yo voy con los que no son cristianos, pero cuando llegan tampoco debo de cerrar puertas. Y cuando les digo que si son, sí, ¿cuántos años tienen? 15. Le digo, el pacto del bautizo, hermana, ¿me lo puede decir? No saben. Y cuando yo les he predicado, a mí me dijeron, nunca escuchamos esto, nunca escuchamos. Entonces, sí da coraje, pero bueno, Dios es fiel y siempre va a llegar a esas vidas. Bueno, entonces, hondaron mis manos y mis pies también. Alguna ocasión, recordemos que Pablo, en Gálatas capítulo 6, así dice, espiritualmente, ¿verdad? Porque yo juntamente con Cristo estoy crucificado. Estoy crucificado para el mundo y el mundo me está crucificado para mí. Y así dice, aquí tengo las señales de que estoy crucificado juntamente con Cristo. De aquí en adelante las señas en mis manos y en mis pies. Tengo la señal. De aquí en adelante nadie me moleste. Y sí, ¿cuál es la señal que yo pueda decir también hoy a alguien que me está incitando a regresar al mundo con engaños, con mentira? Que me diga fanático, que me quiera bajar de mi cruz. Le digo, yo llevo las marcas de mi Señor Jesucristo. Estoy crucificado allá abajo. No puedo bajar. Y así, cuando Cristo Jesús decía, baja, pues ¿cómo podía quitarse los clavos? Ahora, esto es espiritual. Este es el pacto. Hondaron mis manos y mis pies. Ahora fíjense en lo que dice el 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Sí, 230 y tantos, si no me equivoco, pero sí más de 200 sí. Los 30 y tantos no estoy seguro, los 20 y tantos. Pero más de 200 huesos tenemos en nuestro cuerpo. Usted, al meditar esto, ¿qué está diciendo Dios? Que toda la carne fue descarnada. ¿Qué se veía en la cruz? Un esqueleto con pedazos de carne. Eso es lo que se veía. Y sobre todo a mí me maravilla la resistencia de 3 horas que padeció Cristo Jesús, 3 horas vivo en esta situación. Digo, esto es sobrenatural, nada más que muchos no meditan. Muchos no, como dice la palabra, mediten en cada versículo. Mediten. Entonces, ¿qué pasaba? Que lo observaban. Todos los de abajo lo observaban. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Esta locura de la cruz, el estar descarnado juntamente con Cristo, el no vivir en la carne,
nada más me ven en la cabeza y nos observan a los que hemos decidido tomar el camino verdadero de Dios. Cristo Jesús como primogénito, pero dejándonos una enseñanza muy grande, en donde dice, si a mí el mundo me aborreció, también los van a aborrecer. Bienaventurado cuando digan toda clase de mal de ustedes. Bienaventurado cuando los vituperen. Bienaventurados cuando sean perseguidos. Porque el Espíritu Santo reposa dentro de ustedes. Bueno, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Traía un manto, Cristo, un manto, y traía una túnica también. Quiero decirles que también, bendito hermano y bendita hermana, hay simbolismo. La Biblia no es un libro de historia como Calimán, como La Pequeña Lulú, como el libro vaquero, como cuentos de hadas. No, 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 no. La bendita palabra de Dios siempre tiene una enseñanza y siempre tiene simbolismos cuando no se peca, cuando uno tiene hambre, cuando verdaderamente uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno escudriña. Entonces, él traía un manto y una túnica, pero el manto representa el sacerdocio y la túnica representa el Espíritu Santo. Mire, desde el Antiguo Testamento hay una profecía sobre esta vestimenta, sobre la túnica. Nos vamos a remontar a Génesis, a los que han leído la Biblia, porque estas enseñanzas es para el pueblo de Dios. En los tiempos de Jacob y sus 12 hijos, los 12 patriarcas, el 11º, José el soñador. Y recordemos que los otros 10 hijos, todavía no nacía Benjamín, que fue el 12º, trasquilaban ovejas y le robaban a su padre Jacob. Y Jacob fue un hombre obediente, un hijo obediente a su padre, que cuidaba las ovejas simbólicamente, representando a Cristo. Y que iba con su padre a decir lo que hacían sus hermanos. Bueno, su padre siempre le tuvo preferencia y sus hermanos le tenían envidia, ya profetizando el primer pueblo y cuando Cristo Jesús llegó. Su padre le hizo una túnica hecha a una sola mano, porque así lo dice Génesis, una túnica donde sus hermanos se encelaron, porque era una túnica preciosa, de colores, hermosa, se la regaló. Que de hecho esa túnica, cuando sus hermanos lo secuestraron y lo aventaron a un pozo y lo vendieron a los ismaelitas como esclavo, agarraron esa túnica y mataron una oveja y la llenaron de sangre para decirle a su padre que un león lo había matado, ya profetizando también cómo quedaron las ropas de Cristo. Con sangre cuando lo latiguearon, porque todavía le pusieron el manto y la túnica. Entonces, tiene mucho simbolismo, bendito hermano. Y yo le digo algo, ¿no? Yo tengo una túnica, primero tengo un manto, que es el sacerdocio, porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes vestían con un manto, con un éfod, etcétera, color púrpura, que representaba hoy el sacerdocio, pero por fe. La vestimenta por dentro, ya no en el exterior, sino por dentro. Y la túnica representa la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién le habrá hecho esta túnica a Cristo? Que estaba tan hermosa, que los mismos romanos echaron suertes por esa vestimenta. Y vaya, los romanos tenían vestimentas que no tenían, pero Cristo Jesús tenía una túnica única, tanto que echaron suertes. Los soldados decían, mía, no, ¿qué te parece si echamos una suerte? No porque creyeran en Cristo, no, sino porque estaba hermoso. Ahora, ¿qué simbolismo tiene? Bien, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que hoy el trabajo del diablo es desvestirme, es quitarme mi manto, que es el sacerdocio, y es quitarme el Espíritu Santo.
Todo tiene simbolismo. Bueno, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27, 35, Marcos 15, 24, San Lucas 23, 34, nos habla de esta profecía. Y recuerde que estamos viendo una profecía 750 años antes de que esto pasara. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces, ¿usted ya sabe qué pedía Cristo en la cruz? Todo el tiempo que estuvo enmudecido, todo el tiempo que se le pegó su lengua, todo el tiempo que veía todo eso, ¿qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba orando? A su Padre. No me abandones, fortaleza mía, mas tú no te alejes, fortaleza mía. Ahí está el poder que venció a Satanás. Apresúrate a socorrerme, Señor. A socorrerme de la muerte, ¿verdad? Porque recuerda, Sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que ya vimos esa enseñanza, que Cristo Jesús sabía que 3 días y que el socorro era que Dios lo resucitara y le regresara nuevamente su presencia. Libra, dice en el 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Ahora, si Cristo Jesús, ¿de qué vida está hablando, hermano y hermana? Pues sí, ya estaba casi muerto. Se le podían contar los huesos. O sea, esa vida no le interesaba a Cristo. ¿De qué le interesaba y qué vida me interesa a mí? Hay un versículo bíblico en donde así nos enseña la bendita palabra de Dios. No le temas a quien pueda matar tu cuerpo de carne. No les temas. Más bien témele a aquel a quien pueda quitarte el espíritu y mandarte al lago de fuego. Es a Dios únicamente. ¿Cuántos mártires, primeramente nuestro Señor Jesucristo, han muerto por este camino y no le temen? Porque a la muerte física. También Dios nos deja una enseñanza cuando pone el ejemplo de una ovejita. Porque una ovejita, cuando la van a degollar, no llora, no grita como el puerco. El puerco es muy chillón, el puerco grita, presiente y grita. La ovejita no. Sí, ya con todos esos simbolismos. Ahora, libra de la espada mi alma. Aquí, esto es una enseñanza muy profunda que nos deja en la oración Cristo. Libra de la espada. Señor, líbrame de la sabiduría del diablo, a que no me vayan a engañar. Claro, simbólico, porque Cristo nunca fue engañado, ¿verdad? Nos lo deja como enseñanza. Porque recordemos que si estamos en una guerra, el rey de las tinieblas tiene espada, que es su sabiduría. Y esa espada, como dice la Biblia, engaña al mundo entero. Su sabiduría, su espada. Ahora, a partir de Cristo Jesús a la fecha, muchísimos han sido heridos y engañados. Muchísimos cristianos han sido derrotados por el engaño de Satanás y por esa espada. A mí, en el tiempo que yo tengo, a muchos llegaron con palabras persuasivas, como amigables, a decir, no, Dios es amor, no es cierto que quiere que padre, no, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Y esa espada, esa sabiduría, los ha matado. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, yo le he dicho, ¿qué vamos a aprender en los salmos? ¿Qué debemos orar? ¿Qué han pedido estos hombres como el rey David, como Salomón? ¿Qué piden siempre? Piden protección contra los hombres violentos, contra los adversarios, que Dios sea nuestro castillo, que sea nuestro refugio, que nos apaciente, que no nos quite su luz, que nos guíe, sabiendo que mientras estemos en este planeta Tierra, tenemos un enemigo poderoso
que ha matado a muchos. Por eso, aquí dice, libra de la espada mi alma, mi vida, del poder del perro mi vida. Ahora, fíjense bien, ¿los perros tienen poder? Así como un cristiano tiene poder, si yo acepto el pacto del diablo, de las riquezas, del engaño, de sus palabras mentirosas, que me diga, no es cierto, mira, si comes de mi fruto, vas a ser como Dios, no es cierto que vas a morir, como le dijo a Eva. Si yo acepto eso, me delega un poder también para volverme perro y para ir a matar, para volver un hombre violento, para ir en contra. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, yo le digo, yo, con el tiempo que tengo, con la sabiduría que no es mía y que Dios me ha prestado y que tengo en mi corazón, créame que no por eso voy a tentar al Señor, jactándome que a mí no me van a engañar, jactándome que yo no puedo ser engañado, no. En muchas ocasiones, cuando a ovejitas o ex ovejitas que estuvieron aquí, Dios les mandó por sueños, por visiones y por la palabra, que no escucharan otra doctrina, aunque se dijeran cristianos, muchos dijeron, a mí nadie me engaña, yo soy muy sabio, y ahorita ya no están en la cruz. Entonces, ni yo. A mí Dios cuando me dice, no contiendas, no te metas, no te sientes en mesa de encarnecedores, no te sientes en consejo de malos, cuando te sientes a la mesa, pon cuchillo, ya lo vimos. No comas, no escuches, apártate a todos los que sean perros, a todos los que estén en el mundo. ¿Cómo los identifico? Pues muy fácil. Son de abajo, hermano, son del mundo. Se comportan totalmente diferente a un verdadero cristiano. Buscan sus vidas. Cuídese, porque la mayoría de los cristianos están engañados. Ay, todos somos hermanos, todos somos de Cristo, todos tenemos al mismo Dios. Eso se llama ecumenismo. Únicamente los santos tienen a Dios. Bueno, entonces dice, del poder del perro, libra mi vida. Dice en el 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Otra vez, aquí vemos la boca del león, ¿sí? Así como el Espíritu Santo tiene poder para convencer y un ser humano es el verbo de Dios y el que convence es el Espíritu Santo, también Dios ha delegado un poder en la sabiduría de Satanás. También hay un poder que jala, hay un poder, pero el que es humilde de espíritu, el que es pobre de espíritu, el que depende de Dios y no se jacta y le pide a Dios todos los días, Señor, líbrame del hombre violento, Señor, líbrame, Dios escucha y lo libra. Esto nos lo deja Cristo Jesús simbólicamente cuando le decían, sálvate a ti mismo, bájate, y lo incitaban. Y vamos a creer en ti, todavía le decían, ¿sí? Y vamos a creer en ti. Entonces, líbrame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Sí, yo le había dicho, Dios siempre pone simbolismos dependiendo del versículo y utilizando simbólicamente animales. Un búfalo es un animal que pesa toneladas, es un animal muy fuerte, es un animal que también pelea con los cuernos. De hecho, es más poderoso que el toro, tiene más fuerza. ¿Ya? El búfalo es Satanás y el poder que da, porque los cuernos bíblicamente representan el poder. Por eso a Satanás simbólicamente se le dibuja con patas de cabra y con cuernos, porque un cabrito también bíblicamente representa un animal hiperactivo, a lo contrario de una oveja, un animal necio,
un animal que anda en las peñas, en las rocas, un animal que siempre está peleando. Pues se le pinta así. Entonces, líbrame, Señor. Y claro, yo le voy a decir, una ovejita no tiene nada que hacer con un cordero, con un búfalo. Imagínese un búfalo contra una ovejita, pero ¿sabe qué? Si yo estoy en el rebaño y Cristo Jesús es mi pastor, ¿quién contra mí? Mi pastor tiene 4 cuernos, mi pastor es más fuerte, mi pastor es el Hijo de Dios y Dios, que me protege. Por eso está diciendo líbrame y líbrame. Y sí, la ovejita, pues estamos viendo cómo nos rodean toros de Bazán, cómo nos rodean leones, lobos, cómo quieren nuestras vidas y qué les decimos, ve, Cristo, mira, Cristo, protégeme. Eso es el pobre de espíritu. Y aquí estamos viendo a un rey cómo pide, sálvame de la boca del león. Y vuelvo a repetir, grábeselo, subráyelo, medítelo, tenga cuidado porque la espada, cuando dice y engaña al mundo entero, son los que han bajado al mundo y los tiene engañados. O sea, Satanás ha engañado muchísimos desde que Cristo Jesús vino. Cristianos, hablo de cristianos, ha engañado a muchos. O sea, dice, líbrame, Señor, líbrame. De la boca del león, el león es Satanás, y líbrame los cuernos del búfalo. Y dice, y Señor, Señor, si tú me libras, como Cristo Jesús fue librado, y a su nombre gloria. Y Cristo Jesús sigue trabajando, estamos viendo una profecía de Cristo, pero de igual un ejemplo a seguir, un camino a seguir. Entonces yo también le digo, Señor, líbrame, líbrame, debo 15 años que me ha librado, porque 15 años que Dios ha permitido, que me han tratado de persuadir, me han tratado de engañar, me han tratado, y Dios me ha librado con su bendita palabra. ¿Y cuál es la recompensa y la fidelidad si Cristo Jesús y Dios me libran? Fíjense, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Primeramente Cristo. ¿Quién es el que está en medio de la congregación? Cristo Jesús. ¿Y quién es el que nos anuncia este camino? Jesús es mi pastor. Es el que me cuida, es el que me enseña. Es mi maestro. Jesús es mi apóstol, maestro, mi profeta, mi evangelista. Jesús es mi rey y está en medio de la congregación. Ahora, de igual manera, bendito hermano, como Cristo Jesús, mi ejemplo, mi camino a seguir. Dios a mí me guarda. Dios a mí me protege, es mi piedra, es mi fortaleza. Y el pacto es, yo te guardo, dice Dios, pero vas a anunciar mi nombre a mis hijos que son tus hermanos. A anunciar, a enseñar día y noche, día con día, los 365 días del año. Fanatismo, legalismo, es el pacto. Y esa es la recompensa que mediante el Espíritu Santo le puedo dar a Dios por medio de mi fidelidad. ¿Verdad? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, que su nombre es salvación. Recuerde, Jesús significa salvación. Anunciaré cuál es el camino, anunciaré que salgan del mundo, anunciaré cuál es la vida a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y sí, sabemos que también nosotros nos ha puesto en la congregación para alabarlo con hechos, no de boca ni de labios, sino la bendita palabra que nos dice que el obispo debe de predicar con justicia, debe de predicar con ejemplo, debe de alabar a Dios y enseñar la palabra en la cruz. A los que nos ha librado, a los que tenemos esta bendita bendición. Dice en el versículo 23, los que temen a Jehová, alabarle. ¿Y qué es alabar a Jehová?
Alabar o adorar a Jehová, bendito hermano y bendita hermana, cualquiera de esas dos cosas, vuelvo a repetir, adorar o alabar a Jehová es consagrar mi vida e inclinar mi corazón a hacer todos sus mandamientos. Ahora, no puedo yo hacer eso si no temo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo adorar a Jehová? ¿Por qué no puedo alabar a Jehová si no le temo? Porque si no le temo, se me sale la gasolina con lo que puedo adorarle. Se me acaba el teléfono del celular, ya no funciona. Recordemos que toda obra es por medio del Espíritu Santo. El poder amar a Dios y amar al prójimo en medio de la congregación no soy yo, es Dios. Ahora, si yo temo, sé que el pecado paga un salario y es la muerte, y me pongo a temblar. Y me dicen, mira, toma. Satanás me dice, mira. No. ¿Por qué? Porque temo a que se me salga el Espíritu Santo. Entonces, si temo, no se me sale el Espíritu Santo y puedo alabar a Jehová. Puedo adorarle en medio de la congregación, con mis hermanos, con mis hermanas. Los que temen a Jehová, alábenle. Glorifíquenle con su misma gloria, con el poder que me dio. ¿Qué es glorificarle? Pues amar a Dios y amar al prójimo. Anunciar su nombre en medio de la congregación. Dar testimonio. Glorifíquenle, descendencia toda de Jacob. Profecía bíblica. Profecía bíblica. Recordemos que Jacob, algún día Dios lo llamó y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel, porque de ti voy a sacar toda mi descendencia. Y efectivamente, primeramente Abraham. A Abraham se le profetizó que Dios iba a sacar una simiente de él como las estrellas del cielo. La arena del mar fue el primer pueblo. Las estrellas del cielo somos nosotros, que resplandecemos en la noche, y desde el momento, como dicen Romanos, capítulo 2, o capítulo 3, cualquiera de los dos, que no es judío ni es israelita el que está circuncidado en el prepucio, sino es judío y es israelita, y del pueblo de Israel todo aquel que ha sido circuncidado en el corazón por la fe. Que nosotros nos hemos acercado al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial de los santos que está allá arriba. Entonces, yo soy israelita, gracias a Dios, como le decía también ayer. Yo ya no adoro a México, ni la bandera, ni canto el himno nacional. No, yo soy de allá arriba, no soy de aquí abajo. Soy un israelita, y los que somos de arriba, los que somos pueblo, adórenle, alábenle toda la descendencia. Y la descendencia de Israel es espiritual, es estrella. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 30 con todo mi corazón. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.